sobre la vida. A veces los niños, cuando uno les pregunta acerca de su futuro, qué va a hacer cuando sea grande, qué tiene guardado en el corazón, la mayoría de los niños contestan cosas que a lo mejor cuando llegue ese tiempo no van a hacer lo que ellos dijeron que iban a hacer. Las profesiones que más le gustan a los niños es que quiere ser policía, de pronto por el uniforme, por el arma que carga el policía. Y de pronto las mujeres le llaman la atención que quieren ser enfermeras. Pero cuando uno se va al marco de la realidad y llegan a grandes, son pocas las que quieren ser enfermeras. Y de pronto son pocos los que realmente se quieren alistar para ser un policía o para ser un bombero. La mentalidad del niño va cambiando. Y creo que dentro de la mentalidad de todo ser humano está siempre el deseo de obtener un cargo superior. Y creo que prosperar, creo que avanzar está muy bien. Una persona que no tenga deseos de progreso, deseos de prosperar, de seguir adelante, de tener algo mejor, creo que debe haber algo en la persona que lo está perjudicando. Pero a veces cuando nos vamos al fondo del deseo de avanzar o de crecer, ¿qué es lo que alimenta eso? El deseo de tener alguna comodidad, de facilitar la vida. Pero a veces hay otro tipo de motivaciones. Por ejemplo, ¿quién no ha pensado o no le gustaría ser gerente? ¿A quién no le agrada ser el jefe del despacho? ¿A quién no le agradaría ser la persona que pueda tener el cargo superior? Las motivaciones que algunos, no todos, que algunos tienen con este respecto, generalmente están movidas por el problema del orgullo. Todo el mundo quiere mandar. Todo el mundo quiere dar órdenes. Todo el mundo quiere tener la batuta en el sitio para poder controlar y para poder dominar las demás personas. Inevitablemente no podemos pensar que vamos a vivir en un mundo donde no existan jefes. Los jefes tienen que existir. Los líderes tienen que existir. Los patrones tienen que existir. Es imposible de no pensar en un mundo sin que haya ese tipo de liderazgos. Pero para uno poder alcanzar esta posición, creo que se necesita un proceso o se necesita unas características para poder ejercerlo correctamente. Porque yo podría pensar de que sí, hay líderes, pero es que hay líderes buenos y hay líderes malos. Hay administradores, sí, pero hay administradores buenos y hay administradores que más demora usted ponerle algo en la mano para que estén quebrando lo que usted le confió. De tal manera que no es tanto mandar, es saber mandar. No es dar órdenes, es saber dar las órdenes. Y cuando uno aspira a algo, uno se prepara, uno trata de hacer las cosas de manera correcta. Cuando uno toma el análisis de la creación, la forma como Dios diseñó las cosas, las hizo dependiente la una de la otra. Usted ve un arbolito y ese arbolito no puede ser autosuficiente, vivir solo con lo que él produce. Le voy a poner el ejemplo de un árbol de guayabo que produce la guayaba. Yo digo, ese árbol de guayabo, ¿de qué se alimenta? De la guayaba que produce. Esa guayaba se cae y se la tiene que comer otro menos él. No he visto un árbol que se coma la fruta que él mismo produce. ¿De qué se alimenta el árbol? De la tierra. Se alimenta del agua que cae del cielo, o si el manantial o el río que pasa por allí. Entonces se convierte todo en una cadena, porque el suelo se alimenta de las hojas secas que caen del árbol. Es una cadena donde una cosa depende de la otra. Y creo que la especie más dependiente que hay sobre el planeta somos nosotros. El ser humano necesita aire para respirar. El ser humano necesita tierra para vivir. El ser humano necesita comida, el ser humano necesita vestido. Pero usted se va a los animales con el vestido que nacen, con ese se mueren. Muchas veces no necesitan un lugar donde habitar. Las fieras monteses viven en la selva y nunca
nos lleva a que estamos obligados a servirnos los unos a los otros. De donde yo soy, cuando uno llega a un almacén, le dan tintico, aquí le dicen negrito. Lo ven a uno que uno se queda parado viendo una camisa y lo hará, no entre sin compromiso, lo sienta, quiere un refresco, ¿qué quiere? Para tratar de vender. Pero si la persona quiere vender, ¿qué tiene que hacer? Tiene que servir. Y tiene que servir bien para que el cliente se siente satisfecho y pueda volver otra vez a ir a comprar. El servicio se convierte en una necesidad porque hay una dependencia de los unos para con los otros. No se puede pretender estar en la vida sin servirle absolutamente a nadie. Si usted se está alistando para una profesión, usted se está alistando para servirle a alguien. Si usted va a ser arquitecto, es que le va a hacer la maqueta a alguien que la necesita para una construcción determinada. Si usted se está preparando para médico, es para servirle a alguien para salvarle la vida en un momento determinado. Todo el proyecto de vida va apuntando a que tenemos que servir los unos por los otros. Generalmente a veces el servicio lo hacemos no porque haya una buena voluntad de servir, sino porque nos van a pagar los servicios que vamos a hacer. Nadie sirve de gratis. Todo el que trata de servir lo hace siempre con el deseo de que ese servicio sea remunerado. Pero ese servicio al cual usted se ha preparado toda la vida para prestarle a los demás y recibir una remuneración, tiene o está basado en algunos principios. Creo que en el cuarto día Dios hizo las lumbreras, hizo la luz que hoy gobierna el expansivo universo, que son las estrellas, la luna y el sol, hablando de la tierra. Cuando Dios coloca el sol, ¿para qué lo colocó? La autoridad máxima del día es el sol. Pero aunque la autoridad máxima del día es el sol, lo hace de forma amigable. El sol sale solo con la temperatura suficiente que usted necesita para que su piel produzca la vitamina D, para que no se le vaya poniendo blanca y se le extienda el cáncer de piel, para que los árboles produzcan su propio alimento, ¿verdad? Y otros servicios que nosotros nos hemos creado como que nos sequen la boca. De una o de otra manera, el sol Dios lo puso para beneficiarnos, aunque el sol tiene un poder destructivo. Imagínense que el sol, si tuviese voluntad propia, dijera que va a salir el día de mañana con unos 5 graditos de más. Si le diera la gana, hoy vamos a quemar a esta gente, es un malvado de la tierra. El sol simplemente sale con la decisión de beneficiar. Porque cuando una persona delega autoridad o se le da autoridad, no es para destruir, es para beneficiar. Y cuando alguien quiere liderar y quiere esa posición, tiene que entender que no va a beneficiarse de los demás, sino que él va a beneficiarse, que los demás van a beneficiarse de él. Yo recuerdo la vida paradójica de un profeta que murió de una enfermedad que la Biblia no lo describe. Y que este hombre tenía tanto la presencia de Dios que al morir dice que la unción quedó en los huesos de Eliseo. Y que cuando él estaba temblando allí en la cama de la enfermedad que la Biblia no describe, llegó un rey preocupado porque los sirios estaban invadiendo la tierra. Y él llega donde el profeta a buscar una respuesta de Dios. Y el hombre enfermo le dice desde su cama, abra esa puerta. Y Joás, el rey, lanza una saeta y viene una palabra profética de Eliseo y le dice, saeta de salvación de Jehová contra los sirios. Y después le dice, golpea la tierra, y él la golpeó 3 veces. Eliseo se enoja y le digo, si hubieras golpeado la tierra 7 veces, te hubieras derrotado a los sirios hasta acabarlo, pero ahora solo los vas a derrotar 3 veces. Yo digo, ¿cómo un hombre enfermo sigue profetizando? Hay unción para profetizar. Hay unción para que lo entierren. Con la unción todavía metida en los huesos. Y pasa una banda de merodeadores. Y cuando va a un sepulcro, un entierro por ahí, al ver los merodeadores tiran el cajón donde estaba Eliseo. Y el muerto resucita. El muerto tenía una unción tan terrible que le cayó otro muerto encima y lo resucitó. Yo digo, y si tenía tanta unción para resucitar otro muerto, ¿por qué no resucitaba él? Si la unción estaba en el muerto. Porque es que Dios, cuando llama a alguien y le da algo, le enseña eso. Que lo que le está dando no es para beneficiarse él, es para beneficiar a los demás. Y tenía
él profetizaba y oraba por los demás y se sanaban, pero él no se sanaba. Murió con la unción y el que le cayó encima resucitó, y el que tenía la unción no resucitaba, porque lo que él tenía era para provecho de los demás, no era para provecho de él. El siervo que él tenía, Giesi, no entendió eso y por eso no heredó lo que tenía Eliseo. Porque Giesi era una persona que siempre quería sacar interés de lo que Dios le daba. Cuando llegó Naamán podrido de la lepra y Dios lo sanó en el Jordán, y vino el hombre agradecido con Eliseo a decirle: ¿qué necesita? ¿Qué quiere? Un hombre rico, un hombre poderoso. Cualquier cosa que le pidiera, Eliseo se la iba a dar. Estaba contento con el milagro y Eliseo le dijo: yo no necesito nada. Tengo una chocita que no se llueve y tengo un burro parqueado ya para transportarme. No necesito nada de usted. Y el hombre se fue agradecido, pero Giesi le dijo: este hombre sí es bruto, ¿cómo va a dejar a ese hombre sin sacarle nada? Este hombre como que no ve enlace, como que no ha aprendido a pedir. Y el hombre se fue escondido detrás de Naamán. Y cuando se va detrás de Naamán, va y le dice: mi señor ha dicho que por favor le mande 2 mudas de ropa y unos talenticos de plata, que han llegado 2 profetas de visita. Y viene el hombre contento, se baja, le da unos talentos de plata, le da unas mudas de ropa, y viene Giesi y guarda eso. Y cuando llega donde Eliseo, lo primero que Eliseo hace es una actitud de redarguirlo antes de tratar con él o sentenciarlo. Y le dice: ¿dónde estaba Giesi? Le digo: yo no he ido a ninguna parte, embustero. Él sabía que estaba detrás del carruaje de Naamán. Y viene Eliseo y le dice: no estaba allí mi corazón cuando tú estabas allí hablando con Naamán. La lepra que tenía él ahora se te pasará a ti. Y salió blanco como la nieve. Él le había dicho que no era tiempo para atesorar vacas, para atesorar ovejas, viñas y tierra. Era tiempo para servirle a Dios. Mientras una persona vive con esa ambición, con esa avaricia, Dios todavía no lo puede ver capacitado, ni puede derramar absolutamente nada sobre eso, porque la persona se daña. Cuando alguien entra a los caminos de Dios y Dios quiere hacer algo con él, pero no está capacitado todavía para servir, tiene que Dios dejarlo quieto, porque bendecir a una persona sin que quiera servir no va a ayudar a los demás. Lo que va a hacer es a destruir a los demás. ¿Cuántos no han agarrado su cargo para humillar gente? ¿Cuántos no han agarrado su posición para menospreciar a los demás? La gente que tiene más poder, que anhela más poder y que quiere mandar, son los que están menos capacitados para hacerlos. Creo que la gente que quiere servirle a Dios, sinceramente, así le toque pasar el coleto en la iglesia o así lo pongan en un cargo de gran estima, para ellos no importa, lo importante es que le están sirviendo a Dios. Ahí hay un buen principio. Pero donde hay esa ambición, esa avaricia, esa prepotencia, ese orgullo en el corazón de las personas, creo que todavía falta un proceso, porque todavía tiene la lepra del mundo encima. Todavía tiene cosas que lo van a destruir. Está detrás de cosas totalmente diferentes a lo que Dios le ha llamado. Si un ser humano estuvo en la tierra y no sirvió, creo que no hizo absolutamente nada. Cuando estudiamos la vida de este juez, Itzán, este hombre, usted simplemente que Dios le dedica unos pocos renglones para hablarnos de su existencia, cosa que no es notoria en otros profetas o en otros jueces, como fue Sansón, que uno lee capítulo 16, capítulo 17. Casi 3 capítulos le dedica Dios la Biblia a un hombre. Fue totalmente diferente la actitud de Sansón con la actitud de Itzán. Fueron jueces distintos porque Sansón sirvió más tiempo. Itzán solo pudo servir 7 años. Pero la Biblia dice que tuvo una gran ocupación, que no fue servir en la obra de Dios, porque tuvo 30 hijos y 30 hijas. Yo digo, oye, para tener 30 hijos y 30 hijas, estaba bien ocupado el hombre. Esta persona únicamente lo que hizo fue tratar de multiplicarse sobre la tierra. Simplemente se preocupó por eso. Yo digo, ¿qué hace un hombre con 30 hijos y con 30 hijas? Creo que de pronto se adquiere fama. El hombre tiene 30 hijos y 30 hijas. Se adquiere alguna actitud ante la gente que haga el comentario. Pero la Biblia me enseña que de las cosas espirituales, a lo que Dios le mandó a hacer, que era juzgar al pueblo porque era un juez,
juzgar. Si a mí usted me dice que es médico y cada vez que le diga, mire que hay un enfermo, no puedo, estoy ocupado. Mire, aquí hay una persona que se acabó de partir una pierna, no puedo, estoy ocupado. Mire que hay una persona que le duele la cabeza, no puedo porque estoy ocupado. Y entonces, ¿para qué estudió para médico si nunca puede atender a un enfermo? Váyase a hacer otra cosa. Hay personas que Dios las ha llamado a servir y nunca tienen tiempo para servir. Y entonces, ¿qué es lo que usted está haciendo? A este hombre Dios lo llamó a que sirviera, pero no lo hizo, se ocupó en algo totalmente diferente. Y creo que para abrirle paso al servicio, ser un poco comprometedor o ser algo fiel en lo que Dios le llama a uno, tomar la actitud adecuada para servirle al Señor, se necesita que aquella persona esté dispuesta a despojarse. Hay muchas cosas que rodean la vida de una persona que pueden ser tomadas como excusa para decir que no puede, para decir que no tiene tiempo, que tiene algo más importante que hacer. Pero el que quiere servir a Dios necesita despojarse, y el despojo amerita sacrificios. Cuando uno no quiere sacrificar cosas por entrar en el servicio a Dios, usted nunca va a poder ser un servidor. Solo la gente que alcanza a despojarse, a desprenderse de las cosas, son los que pueden servir. Y nosotros vemos llamados fracasados en la Biblia. Gente que Dios la llamó a cosas grandes, pero tenían cosas en su vida que las consideraron mucho más importantes y prefirieron servirle esas cosas y no servirle a Dios. Cuando aquel joven se le acerca al Señor y le pregunta sobre la vida eterna y entran en la conversación de que guardar los mandamientos, aquel personaje le dice: Señor, yo todo eso lo he guardado, he sido un hombre obediente. Hay gente que es obediente pero que no sirve. Hay gente que sirve para cuidarse su alma del pecado, pero no sirve para, valga la redundancia, para servirle a Dios. Hay gente que se cuida de ellos, pero no quiere servirle absolutamente a nadie. Y cuando uno quiere servirle a Dios y entrar en ese terreno, usted tiene que entender algo, que para servirle a Dios hay que servirle a los hombres. Cuando Dios lo llama a uno a servir, lo llama para que uno sea de beneficio para otro. Y si otro no le paga, lo que Dios le dice a uno es que Él es quien le va a pagar a uno. ¿Usted recuerda la parábola del buen samaritano? Cuando llegó el samaritano y encontró a alguien de Jerusalén que había descendido y lo habían asaltado y lo dejaron medio muerto. Lo que me indica a mí era que si era habitante de Jerusalén, vivía en una zona del tiempo que se llamaba Judá, y por vivir allí tenían el apodo de judíos. Este era un judío, y usted sabe que el judío, el samaritano, no se gustaba. Pasó un samaritano que era su adversario, y dice la escritura que lo movió a misericordia, porque el que mueve a servir, el impulso que uno tiene para poder servir a otro es Dios. No dice que el samaritano quiso ayudarlo, dice que fue movido, es decir, que otro lo empujó a hacerlo. El que tiene a Dios tiene ese deseo, tiene ese impulso, tiene eso en su corazón, que tiene que ayudar a los demás, que tiene que intervenir en un momento de necesitado. Hay gente que le importa un comino si otro está pasando hambre, que no le interesa si hay una persona enferma, que cuando se entera es que yo no sabía que el hermano estaba enfermo y que lo habían enterrado y ya le echaron los santos óleos. Yo no sabía nada de eso. Hay gente que no le importa a nadie, nada más le importan ellos mismos, pero hay que se enfermen ellos. ¡Qué gente tan malvada esa iglesia! No hay amor, nadie ha venido a visitarme. Es que tú vienes a culto una vez al mes, entonces no es extraño que nadie te vea por aquí. Pero hay que estar pendiente de ello, y que estarle mandando mensajes para decirle cómo está. Hay que estar pendiente si está triste o está alegre, pero ellos nunca están pendientes de nadie. Nunca se concentran en la vida de nadie. Y el buen samaritano lo vio, y yo digo, yo no puedo pasar de aquí y dejar a este hombre muerto, dejar a este hombre que está agonizando. Yo tengo que llevármelo. Y el hombre se baja y se monta en la cabalgadura. Montó al enfermo donde él estaba montado en la cabalgadura, y él se va a pies. Y cuando llega, lo lleva a un recinto, al mesonero, al hotel, y le dice: usted ahora lo va a cuidar. Y si cuando usted lo cuide, sale una persona muy consumidora, yo le voy a dejar 2 denarios. Y cuando yo le dé estos 2 denarios y pasa de la cuenta, cuando yo regrese, yo se lo pagaré. Cuando uno hace el conteo de la parábola, usted encuentra
cuando un jornalero trabajaba en Israel le pagaban diario un denario. Cuando el hombre le dice a aquel mesonero, al dueño del hotel, que le va a dejar 2 denarios, nos está indicando que le está dando 2 días de trabajo. Y si aplicamos esos 2 días de trabajo a la palabra que da Pedro en su epístola, donde dice que para el Señor un día es como 1000 años, y dice que 1000 años es como un día. Si le está dejando 2 denarios y los 2 denarios corresponden a un día cada uno y que cada día corresponde a 1000 años en el tiempo de Dios, podemos interpretar que los 2 denarios representan 2000 años. Podemos ver en el samaritano una representación de Jesucristo y podemos ver en el hombre medio muerto una representación del hombre caído, del hombre que el diablo lo asaltó y lo dejó medio muerto, porque quedó vivo por fuera, el cuerpo se lo dejó vivo, pero el alma, el espíritu se lo dejó muerto. Por eso dice que está medio vivo, porque usted ve gorditos por fuera, cachetones, bien rojitos, pero por dentro están vacíos, por dentro están huecos, nada más sirven para pararse en el espejo, ponerse todos los días el metro para ver si se engordaron, si la barriga la tienen afuera o si están light, pero no se preocupan por el alma que tiene telaraña, que está olvidada, que se le está pudriendo, que se les está destruyendo. Por eso sí que se preocupan. Y que cuando él lleva a aquel hombre a ese lugar, le da eso. Lo que estaba dando a entender que el samaritano le dijo: puede que yo me demore, puede que sean 2 milenios. Puede que yo me demore 2000 años. Y creo que del tiempo de que Cristo vino a nuestros días han pasado más o menos unos 2013 años. Quiere decir que en todo el tiempo que la gente ha servido en la obra del Señor, de pronto no ha visto recompensa de alguien. De pronto no ha visto que alguien le ha remunerado, sino que a veces al que uno le sirve es el que más mal paga. Al que más se le tiende la mano es el que más lengua le da a uno. El que más se le ayuda es el que sale criticándolo, el que sale hundiéndolo, el que sale maldiciéndolo, el que sale dañando el testimonio. Pero es que uno no puede esperar nada del hombre. Él le dijo, él no le va a pagar, el que le voy a pagar soy yo. Y hay una palabra en Apocalipsis que dice: he aquí yo vengo pronto a recompensar a cada uno según haya hecho su obra. Y el mismo Salomón, examinando las actitudes de la vida, dice: verdaderamente el hombre es malagradecido. Y escribe en el capítulo 11 diciendo: echa tu pan sobre las aguas, porque después que pasen muchos días lo vas allá. Es que si yo siembro hoy, la yuca no va a nacer al día siguiente, ni la papa, tiene un proceso, pero la Biblia dice que tarde o temprano lo voy a hallar. Y si no lo hallo en esta tierra, cuando venga el Hijo del Hombre, Él me va a recompensar. El hombre no me pagó, pero sé que Dios algún día me va a pagar y me va a recompensar. El que dé un vaso de agua a un profeta por cuanto es profeta, que reconozca que es un hombre de Dios, no quedará sin recompensa. El que dé un vasito de agua fría, y usted sabe que es dar un vasito de agua fría en los tiempos de Jesús. En la Biblia usted no encuentra la palabra freezer, ni nevecón, ni botellón. Eso no existía, la invención de la nevera no existía. ¿Cómo hago yo para darle un vaso de agua fría? Antes el agua la guardaban era en tinajas de barro. Y cuando usted iba y sacaba agua del pozo, al meter el agua allí se mantenía fresca, pero no fría. Una cosa es que esté fresca y otra cosa es que esté fría. ¿Qué había que hacer para darle agua fría a alguien? Había que salir de la ciudad a buscar el pozo, sacar el agua, volver a entrar a la ciudad y brindárselo a la persona, y tenía que hacerlo corriendo, porque si se demoraba las altas temperaturas del desierto, de esas tierras calientes, iba a llegar con el agua caliente. Tenía que darte prisa para que la persona se lo pudiera tomar. Allí vemos implicada una característica que la vamos a tocar más adelante, y es que cuando uno sirve tiene que esforzarse, porque hay gente que sirve mal, que no sirve como debe servir. Mira, y le planchó la camisa con una planchada, mejor estaba arrugada como estaba que como la planchó. Mire, le voy a dar un almuerzo, pero un arroz mal hecho, no tiene ni sal, no le echaron ni aceite, mejor no hubiera hecho nada. Cuando uno quiere servir, uno tiene que aprender a esforzarse. A veces servir no es fácil, a veces para servir hay que esforzarse, pero no quiero adelantarme este punto.
comenzar a quitar los obstáculos si uno algún día aspira a ser un servidor. No importa el ministerio que usted tenga, no importa el don que usted tenga, no importa la posición que usted tenga, usted, Dios lo llamó a servir. No sé en qué área, pero sé que el Señor lo ha llamado a que usted sirva. Generalmente la gente no está esperando servir, sino que me sirva. Qué delicioso es, ¿verdad?, llegar a la casa, que me quiten los zapatos. Le recuerdo los 6 primeros meses del matrimonio, y ahí para allá tiene que quitárselo usted, ya usted sabe cómo es la situación. Que le quiten uno los zapatos, las medias, que le traigan las cholas, que le digan: papito, ¿quieres que te traiga el almuerzo? Te lo traigo tibio, te lo traigo caliente. Que le quiten uno de los hijos, quítense que el papá va a ver el noticiero, lo que él quiere. Todo el mundo anhela eso. Pero es que uno, para ganarse eso, primero tuvo que haberlo sembrado. Tuvo que uno haber llevado un buen mercado, ¿verdad? Tuvo uno que haber tratado bien la persona. Tuvo uno que haber puesto orden, poner la cara ante los enemigos de la familia, para la gente traer ese respeto. El problema es que hay gente que exige, pero no da nada. Hay personas que no se portan bien, nunca te van a quitar las cholas. Al contrario, cualquier cosa que esté irregado te van a pegar un grito para que tú mismo la recojas, porque no te lo has ganado. Uno a veces tiene que ganarse las cosas. Y basándonos en este principio, tenemos entonces que entender que el que quiere entrar en esa esfera del servicio tiene que aprender a creer que tiene que apartar cosas de su vida y renunciar a ellas para poder tener libertad de entrar en el servicio. Coloquemos el ejemplo, volvamos al joven que estaba rico, que le pidió al Señor que le mostrara cómo entrar a la vida eterna. Cuando llegó el momento en que Jesús se dio cuenta que había sido obediente a los mandamientos, le mandó a vender todo y le dijo: si quieres ser perfecto, entonces ve, vende lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y me sigues. El propósito no era arruinarlo, el propósito no era dejarlo en la calle. El propósito que había de Dios con este hombre era quitarle el estorbo que tenía para que le pudiera servir. ¿Cómo un hombre iba a caminar con Jesús pendiente de sus riquezas? ¿Cómo iba a estar tiempo completo con el Maestro si tenía que estar pendiente de sus posesiones? Si yo no estoy dispuesto a abandonar ciertas cosas, nunca voy a tener tiempo para servirle a Dios. Pero el hombre, esa palabra fue muy fuerte para él, la palabra fue muy dura, y el hombre dijo: no, este negocio no me conviene. Yo estoy dispuesto a servir siempre y cuando mis riquezas queden intactas. Y a Dios no le sirve eso. El ser humano tiene que entender algo, que yo a Dios no le puedo poner condiciones. Porque hay gente que dice: yo voy a la iglesia, Señor, siempre y cuando esto y esto. Señor, yo voy a hacer aquello si usted hace esto y aquello. Y yo tengo que entender algo. Dios es el que le pone condiciones al hombre. El hombre no le puede poner condiciones a Dios. Cuando venga a ver Dios, todo el mundo lo está mandando. Como decimos en mi tierra, lo tienen de cachife hasta que mandándolo a hacer la comida. Dios no puede tomar esa posición. Dios le pone las condiciones y usted es el que determina si está dispuesto a someterse a eso o no. Y la obra más grande que ha habido en la tierra, la obra más grandiosa de Dios que se ha desarrollado en la historia de este planeta, está en la vida de Jesucristo. Jesucristo, cuando lo veían con toda esa gloria y esa grandeza, siempre les recordaba a los apóstoles: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, el Hijo del Hombre fue a servir. Yo no vine a beneficiarme de la gente, yo sé que yo he venido para que la gente se beneficie de mí. Y cuando habla de la descripción de esa obra, dice que ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús
un hombre común y corriente. Cualquiera diría, ¿quién se va a despojar de todo eso? ¿Quién va a abandonar todo eso? Pero el deseo por servir, por rescatar al hombre, por sacarlo de su condición, por lavarlo, por limpiarlo, por regenerarlo, las ganas de servir, lo llevó a renunciar a todo eso para abrirle a usted y a mí las puertas en el reino de Dios. La gente que ha podido alcanzar los propósitos de Dios son los que han entendido que para hacer su buena voluntad y servirle al Señor tienen que despojarse. Y cuando Dios vio que se despojó de todo y vino y sirvió, le dijo, este hombre se despojó él solo, él mismo abandonó todo y se fue a servir. Entonces le voy a dar algo grande, porque dejó algo grande. Le voy a dar un nombre sobre todo nombre, para que en ese nombre los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra doblen sus rodillas delante de él. El que le sirve a Dios y está dispuesto a despojarse, Dios también lo bendice, le da algo grande, lo levanta, lo coloca como un buen líder, porque así como da, así también recibe. Bendito sea el nombre del Señor. Hay líderes que se quedan bien a otros. ¿Qué le vería Dios al maluquito ese que lo ha levantado tanto? ¿Qué le vería el Señor a ese que tan rápido que creció, tan rápido que la ha elevado? Algo tuvo que haberle visto. Usted no ha visto parejas que hay una mujer catira, ojos verdes, todo el mundo la codicia. Le presento a mi esposo, ñato, negro, bajito, pero malo. Y uno dice, bueno, aquí que hubo esta muerta ciega, aquí tuvo que haber un problema o el tipo está forrado en plata, pero algo tiene que haber aquí. Yo no me mato la cabeza con eso, lo único que digo, algo le vio, plata o lo que sea, pero algo le vio. Amado hermano, cuando Dios le da algo a alguien es porque se lo merece. Y si Dios bendice y levanta algo, algo hizo él que no está haciendo el otro. Y mientras otro se mata la cabeza envidiándolo, envidiándola, codiciándola, viendo cómo le hace la maldad, ¿por qué no te beneficias con eso? ¿Por qué no te pones a observarlo para que tú aprendas de él y hagas lo que no estás haciendo y puedas llegar donde él ha llegado? Porque cuando Dios coloca a alguien con más capacidad al lado mío, no me lo está colocando para que me destruya, me lo está colocando como un espejo para que yo vea en él lo que yo no estoy haciendo y poder llegar hasta donde él ha llegado. Me lo está colocando como ejemplo para que yo crezca, para que yo produzca, para que yo avance. Pero a veces los que están arriba para beneficiar a la gente, los que están abajo malinterpretan y lo que quieren es matarlo. Lo que quieren es acabar. Cuando alguien Dios lo está levantando y yo lo ataco, el que me perjudico soy yo. Si usted agarra al profesor y lo echa, usted no vuelve más a mi casa. Yo no voy más a ese colegio. ¿Quién que se va a quedar bruto? El profesor. Ya sabe, el que te vas a quedar bruto es tú. La gente no sabe a veces recibir la bendición de Dios. Y a veces se pone a orar, Señor, manda un maestro, ¿para qué? Para que lo mate. Señor, manda un profeta para que lo estén maldiciendo, porque te está sacando las cositas escondidas que tienes por ahí. Se ponen a pedir cosas que no son capaces de soportar. Pero el que está capacitado ya eso no lo detiene nadie. Había un hombre en los tiempos de David, su rey, que se llamaba Saúl. Pero a veces hay gente que está arriba, que está menos capacitada que el que está abajo. No quiere decir que siempre el que está arriba es el mejor. Hay gente que está abajo que es más espiritual que el que está arriba. Y a veces yo no puedo hacer uso de que si yo estoy en mejor condición que el líder, usar eso para maltratarlo, usar eso para decir que no sirve, usar eso para decir como ese no sabe predicar, ese no sabe cantar. Si Dios me ha puesto en un lugar donde el líder está espiritualmente por debajo de mí, me ha llevado para que lo ayude, me ha llevado para que lo aconseje, me ha llevado para que le extienda la mano, no para que le dé lengua. Ese es un trabajo del diablo. A mí Dios no me ha mandado a quitar el trabajo el diablo, me ha llamado a servirle. Y cuando Saúl, que tenía menos capacidad que David, lo vio que estaba ungido, ese fue el chiquitico que mató a Goliat. Él mató a Goliat no solo por la fe que tenía, sino porque ya Samuel había derramado un cuerno de aceite sobre él y ya estaba ungido, y lo que se atravesaba se lo llevaba por delante. Y Saúl, en vez de tratar de ver lo que había en David, analizar, este hombre tiene el corazón limpio conforme el de Dios, este hombre es obediente, le doy una hora
maltratarlo, lo que hacía era ultrajarlo, y mientras el diablo pensaba que estaba dañando a David, David lo que estaba era aprendiendo, porque cuando se lo encontró en la cueva de Adulam, durmiendo como un niño, el hombre que lo maldecía, que le mandaba lanza de frente para enclavarlo en la pared, lo tenía ya como un niño recién nacido roncando, en la misma cueva donde él estaba dormido, sino que no se había dado cuenta que David estaba ahí. Y había un inmaduro espiritualmente con David, que le dijo: oye, llegó el tipo que te marca la vida, mira, está durmiendo como un gatico después que se caza un pescado, deja que yo saque la lanza y lo incruste en la quinta costilla y lo mato de un golpe, lo voy a mandar a un sueño profundo, nunca más se va a parar de ahí. Y David se quedó mirando y le dijo: no sea bruto, ¿cómo se ocurre que yo voy a matar al ungido de Jehová? Deja ese hombre quieto, Dios lo puso y Dios lo quita. ¿Qué estaba haciendo Saúl? El diablo a través de este hombre lo estaba educando, lo estaba formando. ¿Cómo aprendió David a amar? Aprendió a amar a su adversario, aprendió a amar al prójimo a través de su perseguidor, a través de Saúl. Mientras hay otro que persigue, mientras hay otro que está haciendo daño y perjudicando, hay otro que está creciendo y se está formando para las cosas grandes que Dios quiere, para los propósitos que Dios quiere determinado sobre la vida de la persona. Uno tiene que aprender, hermanos, a aprovechar los momentos de Dios. Los tiempos de Dios, lo que Dios lleva, lo que Dios pone, lo que Dios coloca. ¿Cuánta gente a veces no quisiera que alguien le diera un consejo? Yo he estado por allá por montes, he estado por montañas por allá que no sale el sol, ni el diablo se ha metido por allá. Y uno llega y se mete en gente, hermano, yo escucho el evangelio por radio. Por aquí no llega nadie, por aquí no visita nadie que le traiga una palabra, que le explique un versículo porque no se lee. ¿Y cuántos no desperdician, que se cansan de visitarlo, de aconsejarlo, que ya no quieren ni que les digan nada, mientras algunos añoran una palabra de Dios, añoran de que alguien pase por allí y les dé una palabra, les dé un consejo? No han aprendido a aprovechar. Tienen los nutrientes ahí, no crecen. No se le ponen verde a las hojas, siguen raquíticos. Porque no aman las oportunidades, no las desean, no las anhelan, no saben canalizar los problemas. La gente que está dispuesta a dejarlo todo, ¿qué le costó a David el llamado? El servicio a Dios. Tuvo que dejarlo todo, tuvo que irse a vivir a cuevas, tuvo que irse a vivir a desiertos, tuvo que abandonar su hogar, tuvo que su testimonio se fuera por el piso porque todo el mundo lo buscaba como si fuera un delincuente. Saúl lo había acusado y le había inventado un montón de cosas. La gente lo había abandonado, pero David aprendió con todas las cosas que le pasaron, con todas las cosas que le ocurrieron, con todas las travesías del desierto. Este hombre entendió que este Saúl era el instrumento que sin él saberlo, Dios lo utilizaba para diseñarlo. Dios lo estaba utilizando para formar al hombre que hasta el día de hoy ha sido el mejor rey que ha habido en toda la tierra de Israel. No crea que a veces no todo el mundo se dispone para el servicio, no todo el mundo se dispone para hacer la voluntad de Dios. Lo que sí le puedo decir claramente, que el que sí quiere servir a Dios, le sirve en la ciudad, o le sirve en un pueblo, o le sirve en una montaña, le sirve donde sea sin tanto pretexto. Tenga carro o no tenga carro, tenga transporte o no tenga transporte, tenga plata o no tenga plata, el que quiere servirle a Dios, abre el corazón y deja lo que tiene que dejar por hacer la voluntad de su Dios, por caminar en el propósito que Dios ha puesto en su vida. ¿Cuántos no quieren pastorear? Yo quiero ser pastor, pero quiere que la iglesia te le den el latillo en el centro comercial y que te la entreguen hecha, ¿verdad? ¿Quieres pastorear o quieres ser importante? ¿Qué es lo que quieres? ¿Quieres posición, plata o quieres servirle a Dios? Ese es el gran interrogante. Y el rico no lo entendió, pero Jesús sí lo entendió. Y Dios no está basado o no se interesa en la gente interesada. Después que había multiplicado los panes, los seguidores se le multiplicaron. No porque la gente había creído el milagro, sino que dice: con este tipo no trabajamos más. Este tipo multiplica los
tener como flojo conmigo aquí. Y le digo, las aves de los cielos tienen nido y las zorras tienen guarida. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Si vienes conmigo, sabes que no tengo nada que ofrecerte, porque sabía con qué interés venía. Eso es supremamente importante, despojarse. Pero también entiendo que una característica del servidor debe aprender a hacer la decisión que tome para servir. Para servir hay que tomar una decisión. Si usted no se decide a servir, nunca lo va a hacer. Eso es una decisión suya y únicamente suya. Yo creo que Dios explica, creo que Dios trata, creo que Dios convence a través de su Santo Espíritu. Pero la Biblia dice, no dice en ninguna parte, que Dios decide por otro. Las decisiones son particulares de cada ser humano, lo que él quiere hacer con su propia vida. Y usted tiene que aprender a tomar una decisión. Yo tengo que servir a Dios porque lo decidí, no es porque me obligaron, no es porque me toca hacerlo, no es porque no tengo otra salida, la circunstancia me está obligando. Yo le sirvo a Dios porque tomé la decisión de hacerlo. Y usted ve en la Escritura hombres de Dios con este gran problema, con esta gran dificultad, porque quieren servirle a Dios en ciertas posiciones, pero no quieren servirle a Dios cuando Dios los manda a hacer otra cosa. Y cuando observamos la vida de uno de los profetas que más son relevantes en las Escrituras, con pocas páginas pero con grandes verdades, como es la vida del profeta Jonás. Cuando Dios llama a Jonás, le dice: necesito que me haga un servicio. Necesito que usted vaya a Nínive y le diga a esta gente que le llegó la hora y que dentro de 40 días Nínive va a ser destruida. Cuando Jonás escucha la noticia, él huye, pero no era porque era un rebelde en potencia, sino que él tenía que sacar cálculos qué connotación tenía la orden que Dios le había dado. Porque se supone que los israelitas tienen un orgullo espiritual, donde ellos dicen: la palabra fue revelada solo a nosotros. En el Antiguo Testamento no era permitido darle una palabra de Dios a una nación pagana, porque la palabra de Dios solo era para ellos. La dispensación solo era para Israel. Ninguna nación extranjera podía entrar dentro de ese pacto. Solo Dios había hecho pacto con el pueblo hebreo desde que salieron de Egipto. Y Jonás sabía en el fondo, por el conocimiento que tenía de Dios, que si él iba a Nínive y mandaba ese mensaje, la palabra produce arrepentimiento. La palabra produce en la gente cambios. Y él dijo: puede haber rebelde allá, puede haber gente que me diga loco, pero yo sé que otro la va a escuchar y otro se va a arrepentir. Y si escuchan que el gran profeta que ha estado en Israel, porque todo el mundo lo reconocía, porque había dado una palabra en los tiempos de Jeroboam II, que la tierra había prosperado, y todo el mundo por donde pasaba, ahí va Jonás, todo el mundo le hacía reverencia, porque había mandado una palabra de prosperidad, pero que mande otro tipo de palabra para que vea. A la gente no le gustan esos profetas, a la gente no le gusta la gente que exhorta, no le gusta la gente que reprende, sino aquel que se está portando mal, anda bien torcido, parece un bejuco, parece un bulto de canela, está reventado por todas partes y le gusta que le soben la cabeza. Tú eres una mujer de Dios, los propósitos de Dios se van a cumplir en ti. Huele a azufre ya, huele a candela, y están pasándole la mano, sobándole, sabiendo que ya la boca del infierno se le está abriendo. Y a la gente, esos profetas, no les gusta, pero cuando viene la palabra de bendición, eso sí le gusta. Y todo el mundo abrazaba a Jonás y él se rascaba la cabeza y decía: yo pude haber votado esa palabra, pero ahora Dios me ha puesto en una encrucijada. Yo no me voy a meter en problemas con los hebreos, porque los hebreos resuelven los problemas no con grito y con salto. Los hebreos resuelven el problema con piedra. Aquel que se porte mal lo enterramos 3 metros bajo tierra, se porta bien lo acabamos. Y Jonás dijo: yo me largo de aquí, me desaparezco. Y se fue y compró un boleto para Tarsis y dijo: yo me voy de ahí. A eso es una locura. ¿Quién va a huir de Dios? ¿Quién va a escapar de su presencia? Y cuando él estaba allí en el puerto comprando el boleto, ya Dios estaba en alta mar formando la nube: aquí te espero. Yo sé que tú tienes que pasar por aquí. Estoy alistando las centellas, los truenos, los rayos y los remolinos para que cuando el barco pase, lo voy a sacudir. Este hombre, para servirle a Dios, le ponía tropiezos, le ponía obstáculos, le ponía gusto. Hermano, es que cuando uno le va a servir a Dios, esto nos da la carta en que quiere servir. ¿Cuándo quiere servir?
dispuesto. El que quiere servir a Dios tiene que estar abierto a cualquier hora. Es como el médico que va a caer en el sueño más bonito de la noche y lo llaman al teléfono y le dice: véngase, que aquí hay uno agonizando. Y no arrugue la cara porque lo botamos y lo buscamos a otro médico. Así de sencillo. Dios lo puede llamar a uno a cualquier hora y lo puede llamar a uno en cualquier momento. Y este hombre me dijo: me voy. Y Dios dijo: a este hombre hay que darle una lección, porque nadie sirve por voluntad propia. El trato de Dios es el que hace que el hombre sirva, que el hombre se doblegue, que el hombre acepte la voluntad de Dios en él. Y se fue, ya usted conoce la historia, los manda a echar al mar. Cuando llega al mar, Jonás y es echado, un pez grande lo recibe allí. Cuando recibe el pez grande, estando allí dentro del pez, a los 3 días hizo una oración: tus olas y tus ondas han pasado sobre mí, he descendido al abismo. Yo digo, este hombre era duro de corazón. ¿Usted cree que nada más caer uno en el mar con una tormenta de esa no es solo para pedir misericordia? No, el hombre cayó al mar y callado, se lo comió el pez callado. Pasaron 3 días, el ácido se lo estaba comiendo y todavía peleando: no voy a dar el brazo a torcer, no voy a ir a ninguna parte. Pero ya cuando vio que estaba llegando el intestino, que se iba a volver estiércol de pescado, que ya el estómago se lo estaba comiendo completamente, levantó la voz y le dijo: ahora sí voy a ir, ahora sí quiero, porque creo que Dios me está jugando. El pez este me va a botar como estiércol, como desayuno en la playa. Esto va en serio. Y clamó a Dios y le dijo: yo voy a cumplir mi voto. Ahora sí estoy dispuesto a obedecer. Ahora sí estoy dispuesto a someterme. Pudo haber entrado a Nínive con su uniforme de profeta. Pudo haber entrado a Nínive con un carruaje, con guardaespaldas. Pero hay gente que lo fácil lo hace difícil. Hay gente que las cosas buenas las vuelve y las distorsiona y se vuelven más crudas para él. Jonás tuvo que entender que cuando Dios da una orden hay que cumplirla, hay que caminar, hay que servirle a Dios. Me convenga o no me convenga, yo tengo que hacer la voluntad de Dios. Me sirve de eso. Amado hermano, no había disposición. Y hay gente que el trato es lo que lo va a soltar. Y Dios sabe por dónde meterse a la gente. Sabe qué tipo de pez mandarle para que la gente vaya aflojando, para que la gente vaya cediendo. Pero tenemos una característica contradictoria. El contraste de Jonás lo vemos en Daniel. Daniel también tuvo que pasar por su tiempo amargo. Nabucodonosor invade Jerusalén, se lleva a los cautivos y cuando llega a su tierra dice: vamos a escoger lo mejor que nos hemos traído. Y quiero gente idónea, gente sabia, gente bien parecida, que no vayan a entrar aquí a visitar y encuentren un poco de maluco y de feo. Tienen que tener un buen aspecto. Me va a traer lo mejor. Y cuando buscan lo mejor, lo entendido, lo sabio y lo bien parecido, dice que encontraron a un hombre que se llamaba Daniel. Yo digo, ¿por qué Daniel fue cautivo? Era un noble de la tierra, pero en Israel nunca quiso servirle a Dios. Pero cuando llegó a la tierra de Babilonia, que se dio cuenta que en Babilonia no habían amigos, que en Babilonia no habían familiares, que en Babilonia no había absolutamente nada, él tenía que tomar una decisión. El momento duro me tuerce más o me endereza. Cuando una persona está sufriendo, maldice como aquel ladrón que estaba al lado derecho de la cruz: bájame de aquí, bájate tú también si eres el Hijo de Dios. Estaba endurecido, pero el otro que tenía también un clavo en cada mano dijo: yo me voy por el otro lado. Esto no se va a arreglar con más problemas. Hay que irse bajito y pedir misericordia. Uno se endurece, pero hay otros que se ablandan. Y Daniel fue uno que se ablandó y dijo: caramba, tengo que reflexionar. Esta amargura de venir, porque sabe cómo los llevaban esclavos los babilonios, para que no se quedaran en el desierto y esperar que los señores caminaran al ritmo que les diera la gana. Les ponían un garfio en la nariz y amarraban una cadena del garfio y lo ponían en el caballo y dicen: quédate para que veas que te quedas sin nariz. A caminar al ritmo del caballo, póngase pilas o va a llegar sin nariz a Babilonia. Y todo el mundo se daba cuenta que los trataban como perros, que los trataban como animales. Y Daniel dijo: aquí o me hundo más o
pues aquí Dios me saca. Y la Biblia enseña que el hombre que tomó la decisión de servirle a Dios del imperio babilónico fue Daniel, porque tomó una decisión y tomó una decisión correcta y dijo, propuso Daniel en su corazón no contaminarse con la comida del rey ni con el vino que él bebía, y comenzó a formarse el hombre de Dios. La gente se reía, bobo, imbécil, te están trayendo un pollito asado, chonchito, y no lo quieres comer, no tienes cada mano comiendo caraota, comiendo zanahoria, estás loco. Pero el hombre de Dios, en medio del vituperio, en medio de la frente, el hombre quería servirle a Dios, y el que sirve a Dios aguanta, el que sirve a Dios se cuida, el que sirve a Dios soporta. Y cuando había un problema en el imperio babilónico, que aparecía una mano escribiendo en la pared, que aparecía un sueño de un árbol que se estaba cayendo, y traían los brujos y los astrólogos, se dieron cuenta, aquí no sirve ningún brujo, aquí no sirve ningún astrólogo, ninguno de estos sabe nada, pero hay un hombre que tiene el espíritu de los dioses santos, que le sirve a Dios, ese tiene revelación, ese tiene palabra de Dios, porque el que le sirve a Dios no lo honra, el que le sirve a Dios no lo pone en alto, el que le sirve dispone en su corazón a hacer lo que Dios manda, no queda avergonzado. Daniel no estaba en Babilonia por casualidad. Usted no está en su barrio por casualidad. Usted no está en su trabajo por casualidad. Usted no está ahí tanto para servirle al patrón. Usted está allí porque Dios tiene un propósito con usted. Usted vive donde vive porque Dios tiene un propósito con usted. Sino que hay gente que no ve eso. En una pudrición como Babilonia, en una degeneración moral como había en esos tiempos, ¿quién iba a pensar que Dios podía levantar un hombre? Pero siempre la luz penetra y destruye las tinieblas. El rayo de luz las dispersa y las avergüenza. Si uno quiere servirle al Señor, uno tiene que aprender a disponerse. Pero entremos en otra característica. Hablemos de la humildad. Sin humildad no se puede, ni lo piense. Decirle al que tenés al lado, si no tienes humildad, ni lo pienses. Una persona que no tenga humildad, ¿cómo va a pensar en servir? ¿Cómo va a pensar en servir? ¿Verdad que no puede? No puede hacerlo. Cuando uno va a servirle a otro, uno o se iguala o se baja, pero no puede estar por encima, para poder tener libertad de ese servicio. Dentro de la interpretación que los discípulos daban al ministerio o al propósito de Jesús, ellos pensaban que Jesús no traía algo espiritual, sino que traía algo político. Y todo el mundo decía, a este hombre gritan por ahí, el rey de los judíos. Le dicen el Mesías, le dicen el rey. Este hombre es el que va a derrocar a Roma, porque este hombre hace cosas que nadie ha hecho. ¿Quién va a destruir a un hombre que multiplica pan y que le dice a un paralítico levántate y vete, y que al otro le llenó la tarjeta de pescado? Esto es un poder grandísimo que hay aquí. Los romanos van a salir corriendo cuando este hombre desate su poder y vamos a conquistar esta tierra. Era el concepto que ellos tenían. Para ellos el Mesías era un líder político, no un líder espiritual, pero Jesús tenía otra connotación diferente. Por eso la madre de Zebedeo y de Jacobo y de Juan llegó y se le hizo una petición al Señor: Señor, cuando tu reino esté establecido aquí en la tierra, que mi hijo se sienta a la derecha y otro a la izquierda. Ella estaba pensando en que los hijos iban a ser hombres importantes dentro del gobierno político en que el Señor iba a posesionar. Y por eso venían las correcciones por las malas interpretaciones. Y cada vez que el Señor decía es necesario que el Hijo del Hombre padezca, muera, sea despreciado por el sumo sacerdote, por los escribas, sea muerto y resucita el tercer día. Y dice que nadie entendía eso. ¿Quién va a matar a un tipo que resucita muerto? Está loco ese, es que está delirando a veces, él solo pone así. Nadie quería entender ese mensaje, porque el concepto que tenían ellos de lo que Jesús hacía era diferente. Jesús no vino a establecer un gobierno político, vino a hablar de un reino invisible que no gobierna al hombre por la fuerza, porque el gobierno terrenal no pide permiso. El gobierno terrenal da una orden y el que no se sujeta paga las consecuencias, mientras que el gobierno de Dios respeta el libre albedrío del hombre. El reino que el Señor traía no era el reino que ellos pensaban. Y cuando el Señor los escuchaba peleando, el uno le decía al otro: mire, el
¿quién lo va a poner como el vice? ¿Quién va a ser el ministro de Hacienda? ¿Quién va a ser el ministro de Educación? ¿Quién es el que va a manejar los dólares, el puesto de Hacienda de Judas? Eso nadie lo pelea. El puesto, el ministerio de Transporte, todo el mundo estaba pensando en el poder. Y el Señor, para tranquilizarlo, le dijo: ven acá, ustedes están hablando de grandeza. Y cuando ustedes ven el reino humano, el hombre se señorea del hombre, pero entre vosotros no será así, sino que el más grande entre vosotros será el que sirve. Así que coloca un niño, hace una rueda y le dice: el que quiera ser grande entre vosotros tiene que hacerse como un niño de esto. No sé qué impresión tendría. ¿Qué es hacerse como un niño? ¿Cómo hacerse una persona pequeña? ¿Cómo voy a perder mi intelecto, mi capacidad de razonar, mis responsabilidades, mi capacidad de pensar, mi madurez y volverme un niño? Solo hay dos características que tiene un niño que un ser humano debe tratar de imitarlas. Usted puede ver un niño interior en la calle y no le da pena. Todavía su conciencia no se ha despertado porque hay inocencia. Pero hay personas que pueden ver una mujer que está tapada del cuello y lo único que se ve es la uña del pie y están de morboso desnudándola, imaginándose qué habrá detrás de eso, qué tendrá, será gorda, será flaca, cómo será. Es tanta la morbosidad que ya no tienen que mostrarle, ellos simplemente se imaginan completamente todo. Y el otro está la humildad. Porque usted ve los niños jugando y cuando un niño va a jugar con otro, no le importa si va a jugar en el club con el de la misma clase social de él. Un niño ve a otro por allá en un charco jugando con el agua y el riquito que está perfumado, si el papá no lo detiene, se va quitando la bocita y juágate, se echa en el mismo charco para jugar con el niño que el mío no tiene que ver nada con eso. Se puede formar una pelea. Están jugando, se jalan el pelo, se pegan, lloran los dos y a los 5 minutos están jugando otra vez. No hay rencor, no hay resentimiento, no pasa absolutamente nada porque el corazón del niño está sanado. En él el orgullo todavía no se ha despertado. Y Jesús era una persona que tenía una forma de actuar que estaba guiada por dos leyes o dos principios. Jesús primero hacía y después hablaba. Cuando viene la carta de Lucas para Teófilo, le dice: te voy a referir las cosas que Jesús comenzó a hacer y a decir. Primero dice que hacía y después decía. El gran problema del mundo es que los políticos quieren arreglar todo hablando y todo el mundo habla la misma mentira y los mismos bobos atrás haciendo campaña y gritando y nunca le dan un peso, no le dan nada. Los tienen haciendo cola, metiendo papeles, cayendo en la misma tontería toda la vida porque los tienen engañados con las palabras. Pero el Señor primero hacía y después predicaba. Y cuando estaba sentado con los discípulos, agarró un lebrillo, se amarró una toalla y no les dijo nada, sino: a ver, quítese usted los zapatos, no importa si está hediondo, si tiene una pecueca de 10 días, quítese los zapatos, quítese las sandalias usted, quíteselas usted. ¡Qué humillación! Tratando con pies mugres, porque en Israel utilizaban las sandalias, el polvo se mete dentro de las uñas, se mete dentro de los dedos. El Señor le estaba limpiando los pies y cuando llegó donde Pedro, Pedro le dijo: no, conmigo el cuento es diferente. Yo sé te considero. Tú me puedes lavar los pies a mí porque tú eres el maestro y yo soy simplemente un discípulo. Es al revés. Y al Señor le digo: si yo no te lavo los pies, Pedro, no tendrás parte conmigo. El Señor, para lavar a Pedro, para redimir a Pedro, para salvar a Pedro, tuvo que humillarse. Y a veces por amor a un alma, por amor a una persona terca y obstinada y renuente, bajar la cabeza es para que Dios trate con él y le saque cosas del corazón y lo pueda salvar y le pueda hacer entender que está equivocado. Cuando Jesús se humilló, le dijo: no me laves solo los pies, sino también la cabeza. Tuvo que humillarse para que Pedro lo entendiera. A veces, para humillarse, no siempre hay que tener la razón. A veces hay que ver la condición de otro para poder llegar a él. Si uno no aprende a tener humildad, usted le va a caer como una piedra en el estómago a todo el mundo. Qué difícil es tratar gente orgullosa, ¿verdad? Tratar con gente que se crea más que uno. Eso con el tiempo se vuelve fastidioso. Se vuelve difícil. Pero qué fácil es tratar con la gente humilde. Con la gente que ha aprendido a doblegarse. Yo no le estoy diciendo que sea bobo, le estoy diciendo que sea humilde.
Yo no le estoy diciendo que ande mugre o que ande mal vestido, le estoy diciendo que sea humilde. Eso no va en lo que usted tiene, eso va en la actitud del corazón. Cuando una persona tiene humildad puede tener mucho dinero, que en la actitud es que se ve. ¿Cuántos limpios no hay? Son unos prepotentes. Tienen días comiendo caraota y arroz y por fin el pollo, alguien Dios le toca el corazón, va a comer un pollito. Yo en ese restaurante no como. Oye, te estás muriendo de hambre, vienes a darte de lo que no tienes. Ese pantalón yo no me lo pongo porque no es marca tal, entonces sigue el cuero con los dos que tienes. Amado hermano, a veces para que Dios lo bendiga uno hay que bajar la cabeza. Hermano, es que a mí nadie nunca me había regalado nada, yo todo lo compraba en efectivo. Aquí tienes que aprender que Dios usa y hace como le da la gana, y si está usando ese medio, acéptelo. A veces para que Dios le dé a uno tiene que bajar la cabeza. Si usted quiere aprender a tratar con Dios y a experimentar la bendición, usted tiene que bajar la cabeza. Cuando Israel salió de la tierra de Egipto, el trato con Faraón, que les ponía la mano dura, que los humillaba y los trataba como esclavos, no solamente les había sembrado humillación, sino que les había sembrado orgullo también. ¿Cómo le puede sembrar orgullo? Porque cuando usted agarra a otra persona y la maltrata y le impone las cosas por la fuerza, usted le está enseñando que para ser grande hay que ser violento, y él también va construyendo eso dentro de su corazón. Uno tarde o temprano ciega lo que un día sembró. Y por eso Faraón tenía miedo. Dice a esta gente hay que comenzar a matar a los niños, porque qué tal de todo el maltrato y los golpes que hemos sembrado, cuando esta persona se haga fuerte se va a vengar de toda la maldad. Él predecía el comportamiento, porque cuando uno se porta mal con alguien no puede pensar que esa persona se porte bien con uno. Pero él acostumbró a Israel no solamente al maltrato, sino que los acostumbró a depender de Egipto, y la dependencia de Egipto tenía sus características. Cuando ellos salen de la tierra, salen con la mentalidad de Egipto, salen libres, pero ellos pensaban que iban a vivir de la misma forma que Egipto. Y cuando llega el tiempo, bueno, Moisés, ¿cuál es el menú? ¿Cuál es la comida aquí en el desierto? ¿Cómo en el restaurante? ¿Cómo en el cuento? Aquí el cuento es diferente. Aquí ustedes tienen que comer maná. Y maná en la mañana, maná al mediodía y maná en la comida. Y usted tiene que seguir a Dios. Usted tiene que hacerlo enyucado, usted tiene que hacer empanada, usted tiene que hacer arepa, usted tiene que hacer torta de pan. Mira, ve, para que cambie el menú todos los días, pero eso es lo que Dios manda. Y ellos comenzaron a decir, no, Señor, ¿cómo va a ser posible que Faraón nos trataba en la tierra de Egipto en ese aspecto mejor? Porque nosotros en Egipto comíamos melones, nosotros en Egipto comíamos ajito. Yo digo, eso es positivo, porque hay gente que el ajo no le gusta, darle un dientecito para que vea que el lombricero ese que tiene encima se le revuelca. Allá estábamos muchísimo mejor, estábamos en mejores condiciones. Y le dijeron, nosotros estamos allí, y allá nos ponían en ollas de carne. En Egipto no comían ni en plato. Todavía aquí en Caracas hay gente que guarda esa cultura. A mí me sirve en el caldero, no me va a servir en plato. Porque cuando usted está sirviendo en olla, no hay medida. Cuando usted sirve en plato, usted no puede poner una papa más allá porque se cae, hasta ahí llegó el plato. Pero cuando usted está sirviendo en olla, hermano, ahí cabe lo que sea. Y la gente estaba acostumbrada que comían y se ponían alrededor de la olla, y cada uno metía la mano y comía y comía y comía hasta que él se cansara. Le ponía la carne allí. Pero cuando llegaron allá le dijeron, aquí no hay carne, aquí lo que hay es maná. Aquí la dieta es diferente. Allí el que llegó gordito y sí se iba a poner ahí. Aquí vamos a comer todo el tiempo que estemos en el desierto. Y aquí usted, Faraón no le trae la olla, porque la olla la llevaban los soldados donde estaban los esclavos. Ellos no iba a ser así Dios con ellos, sino que Dios le dijo, dígale a la gente que yo no soy Faraón. Aquí el reino de Dios tiene principios diferentes a Egipto y al mundo. Aquí la disciplina es diferente. Yo lo que hago es que mando el maná, y si alguien quiere tener comida, porque aquí no van a trabajar, pero no crean que se la van a ganar de gratis. Aquí el que quiere maná tiene que levantarse temprano. Y usted tiene que levantarse muy temprano, porque si sale el sol el maná se derrite, el calor lo desaparece. Si quiere comida, madrugue. En pocas palabras, lo que Dios le estaba diciendo es que el que se levanta tarde no encuentra bendición. El que se levanta tarde no encuentra absolutamente nada. ¿Quieres la bendición de Dios? Esfuérzate, madruga.
Cuando el marido te quiere dar para el mercado, es que vienes a buscarme. Si quieres bendición, no vengas en el tiempo del problema. Búscame temprano para que cuando venga el problema tenga respuesta. Cuando venga el problema tenga solución, tenga la bendición de Dios. Y aquí, si quieres bendición, aquí no vengas con tu prepotencia. No vengas con tu orgullo. ¿Quieres maná? No te lo voy a traer en canasta ni en ollas. Está en el piso regado. ¿Quieres maná? Trae un saco, trae una olla, trae lo que te dé la gana. Pero si quieres maná, te tienes que agachar si quieres la bendición de Dios. ¡Qué humillación! Tenemos que ir a recoger la comida del suelo. ¡Qué vergüenza! Era un trato de Dios. Por eso Dios le decía al pueblo de Israel: tienes que doblar la cerviz, tienes que doblar la frente. Cuando yo te hable, doblégate, dobla el cuello. Dime que si lo vas a hacer, no seas terco, no seas obstinado. Y para que el cuello se le soltara un poquito y se le doblegara, agacharse todos los días durante 40 años para recoger el maná. Dios tenía que enseñarles que la bendición viene a través de la humildad. Si uno no se humilla delante de Dios, no recibe nada. Inclusive cuando el sumo sacerdote iba a entrar al lugar santísimo, la puerta tenía una característica: que la puerta era no solamente angosta, sino que era una puerta supremamente bajita para poder entrar al lugar donde estaba el arca del pacto. Lo que tenía que hacer el sumo sacerdote era agacharse para poder entrar al lugar donde estaba el artículo sagrado y poder hablar con Dios. La puerta fue hecha así porque Dios lo que le estaba tratando de decir es: ¿quieres que te oiga? ¿Quieres que te escuche? ¿Quieres que te dé respuesta? Aquí no vengas con la frente en alto, no vengas con posición erguida. El que quiere entrar a mi presencia tiene que entrar con humillación. Si quiere tener una conversación conmigo, si quiere tener respuesta de Dios, doble la cerviz. Que doblando la cerviz es que se recibe el maná. Doblando la cerviz es que se recoge la bendición, que se ve la gloria de Dios. Donde hay gente humilde, hay maná, y hay maná en abundancia.